Discipulado, les hago este pequeño estudio y vamos a poner este servicio en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias primeramente por la vida, por la salud y por cada bendición derramada sobre todos nosotros, Señor. Te ruego que conserve los corazones de aquellos que por alguna otra razón han perdido algún familiar, Señor, por culpa de la pandemia u otras razones, Señor, te ruego que controle sus corazones. Igualmente toma control de la pandemia de todos los países, que los gobernantes tomen las mejores decisiones para todos nosotros, Señor, y bendícenos y apártanos del mal. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les quiero compartir este estudio acerca de lo que es el rico y Lázaro, ¿verdad? Y Em, es interesante conocer un poco acerca de esta parábola, ya que eh, anteriormente estuvimos hablando acerca de lo que era la voluntad de Dios. Recordando un poco lo que es la voluntad de Dios, es importante saber que los propósitos y la voluntad de Dios no se va a modificar por culpa de mi desobediencia o de tu desobediencia. Es decir, Dios siempre va a cumplir su voluntad y sus propósitos, aunque tú no lo hagas. Ahora, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios para mí? Que tú y yo hagamos la voluntad de Dios agradable y perfecta en cada una de nuestras vidas. ¿Y qué sería eso? Vamos a leer un poco la introducción. Leo, una de las parábolas que muestra de una forma cruda la realidad a la cual se someten aquellos que no creen a la voluntad del Señor, Jesús les dijo, Mateo 7:21, no todo el que dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es la voluntad del Padre? ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Significa que tú y yo y el mundo entero y todo aquel que escuche este mensaje de parte de Dios, de la palabra que está escrita, que nos arrepintamos, que nos vayamos a la presencia de Dios, que seamos nobles, humildes, que quitemos toda soberbia, toda altivez, todo orgullo, todo ego, y que procedamos un arrepentimiento, que creamos en el Evangelio de Cristo, de nuestra salvación, que obedezcamos y nos bauticemos para el perdón de nuestros pecados, y así, limpiado nuestro corazón, nuestro templo esté limpio, sin pecado, sin tinieblas, sin oscuridad, pueda habitar el Espíritu Santo de Dios en nosotros y recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 lo puedes encontrar. Ahora, leo. En esta parábola se refleja la clara advertencia de algunos que dudan en cuanto al verdadero camino del Señor. Una advertencia para aquellos que no creen y una promesa para aquellos que creemos y obedecemos la buena voluntad del Señor. ¿Qué nos quiere decir Dios en la parábola del rico y Lázaro? Nos quiere dar una advertencia, nos quiere dar un llamado de atención para aquellos que hacemos su voluntad y aquellos que no queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Leo el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 20. Leo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Dos grandes personajes. Uno que es un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, materiales costosos, no accesibles para cualquier persona. Solamente los ricos hacían estas cosas, se vestían de esa manera. Inclusive hacía banquetes con esplendidez, comidas, fiestas, reuniones, cada día, porque tenía mucho dinero este hombre. Versículo 20 vemos al otro personaje, un hombre mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Luego vamos a entender qué le ocurrió al rico y qué le ocurrió a Lázaro en esta parábola.
Leo lo que he escrito acá. Dos personajes, uno que representa la desobediencia, avaricia, pecado, confianza en las riquezas, la altivez y el menosprecio. El otro representa el sufrimiento por causa de la voluntad de Dios en la humanidad, la sujeción, la fe, la entrega y el amor por las cosas celestiales. Sin saberlo, estos dos personajes harían parte de una gran historia jamás contada a la humanidad, una historia que trae esperanza para muchos y castigo para otros, como dice la escritura 13:13 de Mateo. Por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿de qué trata la parábola del rico y Lázaro? Quiero que sigues conmigo y te concentres en este momento para que logremos sacarle el mayor provecho a esta enseñanza. Hay dos personajes. Está el rico, un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre que vestía lino fino y púrpura, hacía banquetes con vendidores todo el tiempo. Y tenemos al hombre Lázaro, que va a representar en este caso aquel que obedece a Dios. Seguimos, el resultado. Vamos, Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiero que analicemos varios aspectos del versículo 22 y 23 para, para tenerlos un poco claros estos conceptos. Ahora, la parte de lo que dice el seno de Abraham, lo que dice Hades y lo que dice donde estaba el rico, el tormento, hay tres cosas que vamos a definir. La primera, el seno de Abraham es el lugar de espera para esos cristianos que han obedecido a la palabra de Dios, han sujetado a la voluntad de Dios, a los mandatos del Señor y han estado firmes y han vencido hasta el final. El paraíso, el seno de Abraham, el lugar de reposo de aquellos hombres de Dios, escogidos por Dios. El tormento es la otra parte que existe en ese lugar llamado Hades. En el Hades hay dos lugares. Ya acabo de explicar el paraíso y el seno de Abraham. El otro lugar se llama tormento. Es donde van a ir aquellos que no han hecho la voluntad de Dios, no la hacen en sus vidas. Aquellos que desobedecen los mandatos del Señor. Y están allí, en ese lugar de tormento, apartados del consuelo, apartados del consuelo, de la presencia de Dios, apartados de la tranquilidad y del reposo del hombre y de la mujer de Dios. Hades, ¿qué significa? Lugar de espera, lo invisible. Es un lugar donde van a ir a parar todos los muertos que han resucitado. Están ahí. Cada muerto que muere, no es que se acabó todo, no. Muere y es llevado por Dios según su voluntad, según lo que haya hecho en su vida, es llevado al seno de Abraham o es llevado al lugar de tormento. Si tú haces la voluntad de Dios en tu vida, eres llevado al seno de Abraham, al paraíso. Si tú no haces la voluntad de Dios en tu vida, eres llevado al lugar de tormento, en Tártaro. ¿Se entiende, no? Lugar de tormento, va el rico, seno de Abraham, va Lázaro, el Hades es el lugar de espera, el sitio donde van todos. Leo aquí un momento. El resultado positivo para uno y el negativo para otro. Enseña la justicia de Dios. El galardón para aquellos que a causa del sufrimiento y de la vanidad de este siglo son atormentados en vida, pero consolados en la eternidad. Aquellos que por la causa de la palabra reciben lo prometido y otros por causa del pecado reciben el castigo. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Nos habla Dios acerca de esto. Porque la paga del pecado es la muerte. Está hablando algo muy espiritual. La paga de tu pecado es muerte. ¿Cómo yo puedo pagarte o cómo puedes tú pagar tus faltas hacia Dios, tus pecados que conoces? Porque la ley de Dios la conoces y sabes que estás obrando mal y sabes que has fallado ante Dios y tienes pecado. Entonces, la paga de tus fallas, de tus errores, de errar el blanco, es la muerte. ¿Qué has hecho para pagarlo? No existe precio alguno que pueda pagar por tus pecados. No hay moneda en este planeta que pueda decir tantos monedas
pagan mi pecado. No existe. Se puede pagar únicamente por la sangre del Hijo de Dios. Pero hay algo significativo, hay algo muy significativo, que para que tus pecados sean perdonados, tú tienes que ir a la presencia de Dios arrepentido. Tú tienes que quitar de ti la soberbia, tienes que quitar de ti el egocentrismo, tienes que quitar de ti lo duro de servir que puede ser ante Dios. Creer en su evangelio de salvación que ha ejecutado su Hijo Jesucristo. Tienes que ir a las aguas del bautismo. Tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Más la dádiva, sigo leyendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en rescate por todos. Entonces, si tú quieres la salvación, si tú quieres estar en el paraíso, si tú quieres morir e ir a un lugar de consuelo, tienes que arrepentirte, tienes que continuar. Y si ya te has arrepentido y te has bautizado, tienes que perseverar hasta el final. No se trata de ser cristiano y olvidarte de las cosas de Dios. No se trata de ser cristiano y divorciarte de la escritura. ¿Cuántas veces estás leyendo el libro de la Biblia? ¿Cuántas veces meditas en ella en tu corazón? ¿O sigues siendo el niño espiritual de hace muchos años? Hay que seguirte dando leche espiritual porque no creces, porque no te edifica, porque no te preocupa tu espiritualidad. También se trata de esas cosas, hay que ser responsables a la hora. Ahora, ¿por qué necesito crecer espiritualmente? ¿Por qué necesito yo, si ya me es suficiente, te voy a poner un caso, ya a mí me es suficiente haber creído en Jesús, estoy siendo un hombre de Dios porque me bauticé, mis pecados son perdonados y tengo el don del Espíritu Santo. Ya yo con esos rudimentos de la palabra no necesito otros para ser salvo, tienes razón. Pero ¿sabes qué ocurre? Cuando viene la prueba en tu vida, porque Dios va a probarte, Dios va a probar tu fe y se va a probar con fuego, como se prueba el oro. Y si tú no estás edificado en la palabra, si tú no has crecido, si tú no estás madurado en la fe, puedes tropezar y puedes caer. Y si el enemigo va a tentarte, porque lo va a hacer, porque está como león rugiente, esperando que te equivoques, y te va a colocar piedras en el camino para que tú te resbales, para que tú tropieces en ellas. Y tú no estás edificado, no vas a saber discernir entre el bien y el mal. Y si tú no tienes el debido discernimiento ante cualquier situación de la vida, no vas a obrar como Dios quiere que obres. Porque para que uno llegue a la estatura y la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, debes estudiar la Biblia, debes meditar en ella, debes esforzarte por ser un cristiano mejor hoy que el que fuiste ayer. Necesito que te comprometas con Dios. Dios anhela que te enamores de Él. ¿Cómo te enamoras de Cristo? Ten convicciones como cristiano. No seas un cristiano emocional. Seguimos el estudio. Lucas 16, 24 al 26 dice: Entonces, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico no está consolado. El rico no está bien. El rico está atormentado en una llama. El rico está sufriendo. Necesita tomar agua. Está sediento. ¿Tú te imaginas tener sed y no saciarte? ¿Tú te imaginas tener sed, beber agua y no saciarte? ¿Tú te imaginas tener hambre, comer y no llenarte? ¿Te imaginas tener un dolor en tu organismo, tomar pastillas, medicinas y no sanarte del dolor, no aliviarte del dolor? Está atormentado. Ese tormento no se va. No se va a terminar. No va a irse. Ese tormento es eterno, porque él decidió no hacer la voluntad de Dios en su vida. Él decidió no seguir a Cristo en el momento que le fue idóneo en su vida, porque después de la muerte
Cada uno de nosotros sella nuestro destino. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Si piensas que estando en el Hades, en el lugar de espera, tienes oportunidad de pasarte del tormento al seno de Abraham, la palabra te dice que no hay cómo hacerlo. No es posible. Hay una gran cima que los separa, un abismo separado, un lugar de otro. Es imposible. Donde tú puedes decidir en qué lugar estar, porque lo decides tú, con tu vida, con tus obras, con tus acciones, con tu manera de llevar tu casa, es obrando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, y vas a estar en el paraíso, en el seno de Abraham. Pero si tú decides no hacerlo, vas a terminar en tormento. Sigo leyendo. ¿Qué pensaría usted si el caso que se menciona lo estuviera viviendo en carne propia? Ponte a analizar un momento. ¿Qué pasaría si te despiertas en tormento? Sigo leyendo. Un tormento es real para aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Totalmente real. Y una recompensa, la otra parte, una recompensa y paz es dada para aquellos que por causa de la palabra vivieron, murieron delante del Señor. Muchos ejemplos tenemos de los apóstoles de la iglesia primitiva, de pruebas que sufrieron, de angustia que pasaron y perseveraron. Pablo, los apóstoles, nosotros mismos, los que nos han precedido anteriormente en las iglesias de Cristo. Leo Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere. Esto se trata de correr con paciencia una carrera. Esto no es el que llega primero, este es el que resiste hasta el final, para encontrarse con Dios, para recibir el galardón que nos ha prometido. Se trata de perseverar hasta el final. Todas las cosas, sigo leyendo, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, yo hoy te animo a que, así como estuvo el hijo pródigo, alejado de Dios, alejado de la casa de su padre, y cuando estuvo en el cieno de los cerdos, queriendo comer de las algarrobas, se acordó de su padre, se acordó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? Que no le falta el pan ni la comida. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, no le faltará ni agua, ni comida, ni guerra. Promesas de Dios están en toda la palabra. Pero él estando ahí se arrepintió en su corazón y le dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe qué hizo el padre? Le puso un anillo en su dedo. Lo vistió, lo abrazó, le besó. Hizo una fiesta en su honor. Porque mi hijo estaba perdido y es hallado. Dios va a hacer eso contigo. Si tú hoy, siendo un cristiano que te has ido, o un cristiano que estás como las olas del mar, o un cristiano que eres tibio, o una persona que no conoce a Dios, cuando tú vuelvas a la presencia del Señor, Él te va a dar un anillo, te va a vestir y va a hacer un banquete en tu honor. Espéralo, porque así va a ser. Las promesas de Dios son inefable. Las promesas de Dios siempre se han cumplido. Los pactos de Dios siempre se han permanecido por los siglos de los siglos. Sigo leyendo. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Te digo una cosa, el cristiano muere una sola vez y después de esto la vida eterna. Pero el que decide no seguir a Dios, el que decide por libre albedrío no hacer la voluntad de Dios en su vida, no arrepentirse, no quitar la soberbia, no quitar la altivez, el orgullo de su corazón,
y no ir a creer en el evangelio que ya les ha sido predicado, como ya te lo he dicho en este mensaje, y no han querido bautizarse para perdonar sus pecados y quitar todas esas tinieblas y oscuridad de sus corazones que los aparta de la presencia de Dios y muere el Espíritu Santo en ellos, va a morir otra vez. El que está en contra de Dios, el que no se sujeta a Dios, el que no sirve a Dios, el que no hace la voluntad de Dios, va a morir dos veces. Va a morir carnalmente y va a morir espiritualmente, apartado eternamente sin Dios. Yo no deseo eso en tu vida. Seguimos leyendo el estudio. Lucas 16, 27 al 29. Entonces les dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de paz. Me impresiona lo que Dios nos está demostrando en este pasaje, diciendo que estando en tormento vas a tener memoria, te vas a recordar de tus familiares, de tus amigos, de las personas que tampoco obedecieron como tú no lo hiciste en ese momento. Te ruego, por favor, no va a haber momento de rogar, no va a haber momento de pedir por favor. Ya ese no es el momento. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oigan. ¿Sabes que en el tiempo del rico y Lázaro, el tiempo de Jesús cuando dijo la parábola, los que decían cómo servir a Dios, cómo seguir a Dios, cómo obedecer a Dios, era Moisés y los profetas, la ley y lo que los profetas habían dicho? En nuestro tiempo es el Nuevo Testamento, la gracia de Dios. Y nosotros, yo y ancianos, ministros, evangelistas, maestros, hombres y mujeres de Dios, que llevan este mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es que Cristo vino a este mundo, entregó su vida y fue crucificado, sepultado, y al tercer día fue levantado entre los muertos, resucitó entre los muertos y vive. El que crea en la muerte, sepultura y resurrección, en ese evangelio, en esas noticias de salvación, el que cree y se arrepiente de toda su maldad y se va a las aguas del bautismo, le son perdonados sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo, y la persona viene a ser parte de la iglesia de Dios, parte de la iglesia de Cristo, parte del remanente, viene a ser un hombre y una mujer santa. Yo deseo que tú elijas este camino. Esa es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Él es paciente. Y no es que retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Sigo leyendo. El hombre en este lugar tenía conciencia y recordaba claramente lo que tenía lo que había tenido y su vida en la tierra. Al ver al rico la recompensa recibida por causa del pecado, rogó apresuradamente a Abraham para que enviara a Lázaro y le predicara en aquel lugar a sus hermanos. Pero Abraham deja ver a plena luz la importancia de creer en la palabra de Dios ya escrita. Aquella palabra podía ser salvo a estos varones, pero la responsabilidad era netamente de cada quien, si se acercaba a Dios o lo dejaba. La palabra ya escrita podía salvar a aquellos varones de este castigo, pero su confianza en lo material les traería el castigo. Realmente es hora de meditar, es hora de quitar toda soberbia, todo orgullo, toda flojera, toda negligencia. Dediquemos nuestras vidas a crecer espiritualmente. No te confíes que con solamente tener los rudimentos de la palabra y esta leche espiritual es suficiente para enfrentarte a esta vida. No lo es, no lo es. Porque cuando vengan las pruebas que te van a ser dadas por Dios para probar tu fe, como es probada el oro con fuego, y tú enfrentas la prueba, sales victorioso. Pero si eres tentado, y no eres tentado por Dios, eres tentado por Satanás, por el enemigo, y no estás plenamente preparado para obrar en toda obra,
como Dios te lo ha dicho en la palabra, puedes fallar, puedes caer, podemos caer. Por eso es que yo te digo y te aconsejo, sumérgete en la palabra, estudia la palabra, crece, para que cuando venga el momento de la tentación del enemigo, sepas discernir entre el bien y el mal, sepas apartar esos dardos y esquivarlos con tu escudo, con el apresto de la fe. Mateo 3:9 dice, y no penséis que dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Seguimos leyendo. Lucas 16:30 al 31. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere de aquello entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Algo tan increíble, que Jesús estaba resucitado y algunos dudaban, otros no creyeron y hoy actualmente no creen a nuestra predicación, no se convierten de esto. Sigo leyendo, es tan sutil el mensaje que el rico siguió insistiendo a Abraham para que le enviara a alguien y le predicara y se arrepintiera y no recibieran el mismo castigo que él recibiría a él. Pero la respuesta recibida fue que si no oían a la ley de Moisés y a los profetas, aún no escucharían si alguien fuera de entre los muertos. Esto es algo totalmente real, hermano. Esto es algo totalmente real. Es más, si en nuestro tiempo llegara el Señor, hiciera todo lo que hizo hace más de 2000 años, seguramente igualmente íbamos a creer en Él. Mucha gente iba a creer. Damos gracias a Dios que nosotros hemos creído en el Señor, hemos permanecido en su fe, y lo haremos hasta el final, porque el que venciere le será dada la corona de vida. Sigo leyendo. Hoy se predica Cristo resucitó y se advierte de aquel lugar, pero los hombres no creen, y el pueblo de Israel, teniendo la voluntad de Dios, lo cual profetizó de Cristo y del arrepentimiento, no creían en esa palabra, no se persuaden aún de la promesa misma del Salvador del mundo. Muchos hombres no lo creen. ¿Qué se sentiría si ese lugar fuera nuestro destino y recordáramos la predicación que se nos dijo, la predicación del Evangelio que podía cambiar nuestro destino? Hoy yo te he dicho lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Cómo obedecer? Romanos capítulo 6, en aguas del bautismo. El Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Cristo ha muerto en esta tierra, ha sido sepultado y levantado entre los muertos al tercer día, para que nosotros creamos en Él y nos arrepintamos de nuestra maldad. Vayamos a las aguas del bautismo, confesemos el nombre de Cristo como nuestro Salvador y nos levantemos de las aguas del bautismo con un cuerpo limpio de pecado y venamos a ser morada del Espíritu Santo, morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que ese sea tu destino, yo quiero que ese sea nuestro destino a los cristianos y perseveremos hasta el fin. Sigamos edificándonos. Yo quiero que hoy el Señor te bendiga grandemente a ti y a tu hogar y llévate a este mensaje. La voluntad y los propósitos de Dios no se van a interferir porque tú no lo sigas. Pero yo quiero que tú hoy entiendas que puedes hacer la voluntad de Dios en tu vida agradable y perfecta, arrepintiéndote, obedeciendo, bautizándote y perseverando. Y aquellos que somos cristianos, crece espiritualmente, estudia la palabra, no te divorcies del libro de la Biblia, ábrelo a diario, estudia, reflexiónalo a diario, porque eso es mandato de Dios. Andando por el camino, al acostarte, al levantarte, todos los días de tu vida, le dirás a tus hijos, a tu familia, a ti mismo, y amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dios te bendiga y que el Señor nos dé la verdadera salida a nuestras pruebas y que nos dé la verdadera inteligencia, conocimiento de la palabra para enfrentar todas las tentaciones de este mundo. Dios los bendiga, hermanos.